Estamos en noviembre de 2026. John escribe un mensaje desde su teléfono. Le dice a su jefe Michael que está enfermo, que no va a ir a la oficina. El mensaje tiene dos faltas de ortografía, porque John escribió con una mano. Con la otra sostiene un mando de videojuegos. Pero John no es el único ausente. En el otro lado del mundo, Harry, director de una consultora en Londres, espera a 3 desarrolladores clave que no aparecen. Los 3 enviaron el mismo correo de baja médica con 40 minutos de diferencia. Al igual que Haruto, un contador en Japón, y que Javier, un agente de ventas en Ciudad de México. En Houston, Henry camina solo por los pasillos de su agencia de marketing. No hay nadie en los cubículos. La oficina se siente inusualmente silenciosa. Puede sentirlo en el aire. Al mismo tiempo, en Wall Street, el ticker de Take-Two Interactive se dispara en verde. No se mueve despacio, despega como un cohete. En 3 continentes el mundo productivo acaba de frenar en seco. Las ciudades siguen funcionando, los trenes circulan, los aviones despegan, pero la economía de las pantallas, la de las reuniones y las decisiones corporativas acaba de sufrir un cortocircuito silencioso. El responsable, un archivo digital de 200 gigabytes, un videojuego, el más caro y esperado de la historia humana. Para entender por qué el mundo se detiene hay que mirar a quienes apretaron el botón. Grand Theft Auto 6 no es un juego, es el producto de entretenimiento más caro jamás construido por nuestra especie. Detrás de este lanzamiento está Take-Two Interactive, una corporación que está jugando a la ruleta rusa. Los reportes financieros filtrados indican que el presupuesto de este proyecto ronda los $2,000 millones. En finanzas ese nivel de gasto se le llama CAPEX, es dinero desembolsado por adelantado. Imagina construir 2 rascacielos gigantes en Manhattan con tu propio dinero y rezar durante 13 años para que el día de la inauguración alguien quiera rentar los pisos. Si las puertas no abren, quiebras. Ese es el nivel de exposición y vulnerabilidad de Take-Two. Su estructura financiera depende casi enteramente de que Rockstar Games no falle, pero el blindaje de la compañía tiene grietas. Cargan con más de una década de expectativas y llegan este jueves de lanzamiento con heridas recientes, heridas autoinfligidas. Retrocedamos a noviembre de 2021. La empresa lanzó GTA The Trilogy. Era una remasterización de sus clásicos. Millones de personas lo compraron. Lo que encontraron fue un desastre absoluto. Coches que atravesaban el suelo, modelados deformes y una lluvia artificial tan mal programada que impedía ver la pantalla. Es que la lluvia parece leche, hermano. La respuesta de los usuarios fue letal. Le otorgaron un 0.6 sobre 10 en las plataformas de reseñas. El CEO de la compañía tuvo que publicar una carta de disculpa y las acciones de Take-Two se desplomaron. A esa cicatriz se suma el desgaste actual. GTA Online es una máquina de imprimir dinero, pero su economía interna está rota. El culpable, las tarjetas tiburón, la gallina de los huevos de oro de la empresa. Los jugadores usan dinero de sus cuentas bancarias reales para comprar billetes digitales. Para vender más tarjetas, la compañía infló los precios dentro del juego hasta el absurdo. La comparativa es letal. En 2014, un par de horas frente a la pantalla te alcanzaban para comprar un superdeportivo de $725,000. Hoy un simple go-kart de juguete cuesta $1 millón. O pasas tu tarjeta de crédito real o te quedas atrás. La base de jugadores que construyó este imperio no llega al nuevo lanzamiento emocionada. Llega exhausta. Take-Two camina sobre una cuerda floja. Llevan una mochila de $2,000 millones a la espalda. Si el motor físico de GTA 6 tiene fallos o si los servidores no resisten el tráfico del día 1, las acciones de la empresa matriz se van a desplomar en cuestión de horas. Es la apuesta de capital más arriesgada de la década. Pero el riesgo de Take-Two es solo el epicentro. La onda expansiva golpea la calle. El dinero en la economía no desaparece, simplemente cambia de manos. Y ese jueves 19 de noviembre la transferencia será violenta. Es un viernes por la noche en Chicago. Luigi limpia la barra de su pizzería. El horno está frío, las mesas están vacías. Sus clientes habituales, los que cenan ahí cada fin de semana, no han aparecido en todo el día. A Luigi no lo arruinó su cuestionable salsa de tomate, ni la competencia de enfrente. Lo arruinó un desplazamiento del mercado. En macroeconomía eso se conoce como el share of wallet, la participación de cartera. La lógica es simple. Una persona tiene una cantidad fija de dinero para gastar en entretenimiento al mes. Si agota ese presupuesto, deja de consumir otras cosas. Ese fin de semana millones de personas sacaron la tarjeta de crédito al mismo tiempo. Gastaron entre $70 y $100 en el juego base. Pero eso no fue todo. Millones más tuvieron que desembolsar $500 en una PlayStation 5 o Xbox Series X, solo para poder correr el nuevo título. $600 evaporados de un golpe en millones de hogares. Es un tsunami de efectivo. Miles de millones de dólares salen
salen de los bolsillos del sector servicios, de los cines, de los restaurantes y de los taxis. Ese capital vuela hiperconcentrado hacia las cuentas bancarias de los titanes tecnológicos y los fabricantes de consolas. Luigi mira su local vacío, pero afuera en la calle el escenario es distinto. Las motos de reparto no dejan de circular. Plataformas como Uber Eats reportan picos de demanda inusuales. Las acciones de las empresas de delivery suben como nunca. La gente no ha dejado de comer, solo ha dejado de salir. El efecto sustitución es absoluto. Millones de personas han atrincherado en sus salas, con un control en las manos, pagando comisiones altas para que alguien más les lleve la comida hasta la puerta. Mientras las calles se vacían, la economía de encierro se alimenta. Regresamos a Nueva York. Michael decidió trabajar sin su equipo. No tiene opción. Hay entregas pendientes, clientes que responder y decisiones que tomar. Abre su laptop e intenta descargar un reporte financiero desde la nube de su empresa. El sistema le devuelve un error. Timeout. Lo intenta de nuevo. Timeout. No es su conexión local. No es su VPN. El internet de la ciudad se está ahogando y Michael no sabe por qué. A 3 kilómetros de ahí, John tiene la culpa. John y otros 50 millones de usuarios encendiendo sus consolas al mismo tiempo. Existe el mito de que esto no debería pasar gracias al preload, la opción de descargar el juego 3 días antes para evitar el tráfico. En teoría el jueves por la mañana John solo debería presionar jugar, pero la infraestructura de redes no funciona con teoría, funciona con cables físicos, y esa mañana convergen 3 tormentas de datos. Número 1, la autenticación. Tu consola necesita pedir permiso a Rockstar antes de arrancar el juego. Imagina 50 millones de personas intentando marcar al mismo número de teléfono en el mismo instante. El sistema se queda sordo. Número 2, el parche del día 1. Los juegos modernos nunca están listos. A las 8 de la mañana Rockstar libera una actualización obligatoria para tapar errores de última hora. 50 millones de consolas inician una descarga forzosa de 30 GB. Y número 3, la trampa del plástico. Millones de personas fueron a la tienda por su copia física. Introdujeron el disco en la consola y se encontraron con una sorpresa. El Blu-ray solo tiene la capacidad de almacenar 100 GB, pero el título pesa el doble. Ese plástico no es el juego, es solo una llave incompleta. Todos esos usuarios se ven forzados a descargar los datos restantes directamente de la red. Todo ese tráfico choca de frente con las matemáticas de las compañías de internet. Operan bajo un modelo llamado sobresuscripción. Venden la misma capacidad a 100 casas diferentes de tu calle, sabiendo que estadísticamente es imposible que todos descarguen archivos pesados en el mismo segundo. Pero GTA 6 rompe la estadística. Las avenidas principales de la red colapsan. Es un embotellamiento digital masivo. En Europa, operadoras como Virgin Media O2 ya han reportado picos de tráfico brutales causados únicamente por las actualizaciones de Call of Duty. Y eso es solo un parche. Esto es 100 veces peor. Estamos hablando del videojuego más esperado de la historia. Michael mira su pantalla congelada. Su correo urgente no sale de la bandeja de salida. Está atascado. Todo porque un videojuego acaba de tragarse todo el internet de Manhattan. Lo sé, estás pensando que eso es una exageración. Que el mundo real, sus redes y su economía no pueden colapsar por un simple juego. Te entiendo, suena absurdo, pero esto no es una predicción, ya sucedió. En septiembre de 2007 el lanzamiento de Halo 3 provocó lo que la prensa bautizó como la epidemia del Halo Sick Day. Millones de jóvenes y profesionales se reportaron enfermos para luchar en una guerra interestelar, y aunque ninguna investigación pudo cuantificar las horas de oficina perdidas, el impacto fue innegable. La gente se encerró a jugar y las taquillas de Hollywood se desplomaron un 27%. Un archivo digital demostró tener el poder de vaciar las calles. En agosto de 2024 la historia se repitió con Black Myth Wukong. Más de 2 millones de personas conectadas en un solo segundo. En Asia el impacto fue tan violento que decenas de empresas enviaron a sus empleados a casa con el día libre pagado. ¡Día libre mañana! No fue un regalo, fue una rendición total. Prefirieron apagar las luces de sus oficinas antes que ver cómo su personal desaparecía por un ausentismo que ya no podían controlar. GTA 6 ha dejado de ser un simple videojuego. Es una prueba de estrés para la civilización moderna. Es una anomalía de 200 GB con el poder de alterar el mercado laboral en todo el mundo. Capaz de vaciar las avenidas comerciales de Chicago. Capaz de asfixiar los cables de fibra óptica bajo las calles de Nueva York. La mentira de John enviando ese mensaje desde su teléfono es solo el detonador. Una pequeña pieza en una reacción en cadena que ya es imparable. Al encender la consola, el mundo productivo transfiere sus horas, su conexión y su dinero hacia una simulación. Wall Street opera bajo las reglas de una ficción. Miles de millones de dólares que hoy dependen de que una realidad virtual funcione a la perfección. Rockstar Games no está construyendo un producto de entretenimiento. Está diseñando el simulador de riqueza más influyente de nuestra era. Y el jueves de su estreno obligará al mundo físico a detenerse para mirar.